Buen día, queridos amigos, continuando con nuestras reflexiones filosóficas. Hoy avanzaremos sobre el derecho y el arte. No se agotan los fenómenos de la cultura en las ciencias. Los hombres no solo han creado en el desarrollo histórico de la especie, derecho y ciencias, también han existido otras manifestaciones humanas como el arte. Desde luego, el arte necesita de la técnica y la ciencia para la construcción de sus obras. No sería posible, por ejemplo, el trazo de pinturas sin un conocimiento de los colores. Pero las bellas artes no se expresan en juicios enunciativos. No es posible crear obras artísticas definiendo y conceptuando, mas sí es posible reflexionar sobre el arte. Las obras de arte no se crean en conceptos o en juicios enunciativos. Podría darnos esta apariencia la literatura, pero la literatura no maneja juicios abstractos, exactos y rígidos. Maneja las palabras con un sentido imaginativo. Cuando un poeta usa, por ejemplo, la palabra mujer, la usa en sentido diverso del biólogo. Le da una significación fantaseada. Los conceptos científicos son una cosa y las palabras usadas con significación de imágenes son otra. Así, el problema es desplazado a la distinción entre imagen y concepto. La diferencia estriba en la forma de expresión, es decir, hay en todo arte una especie de principio de plasticidad en la expresión, o sea, que toda obra de arte no es abstracta como tal, sino particular y concreta. No hay obras de arte generales, siempre son cosas materiales, individuales, investidas de fantasía. Cuando se tiene una imagen o se gusta de una ficción subjetivamente, esa ficción, o sea imagen, no son abstractas, sino que en toda imagen se pone un objeto particular y concreto. Por ejemplo, puede tenerse la imagen de esta mesa, pero no la imagen de la totalidad de las mesas, de la mesa en general, mas sí puede tenerse el concepto general de lo que es mesa. La imagen es la representación de un objeto concreto, exista o no en la realidad. Así, por ejemplo, puede ser representada una ninfa de la mitología y no es realidad. Y puede ser representada la imagen de una mesa que sí es una realidad. Las bellas artes manejan imágenes, ya que son construcciones de objetos con imágenes y no que son construcciones de objetos con conceptos o con juicios abstractos. Por eso, los artistas hablan del juego libre de la fantasía, porque en las artes no se ligan los elementos conforme a la realidad, sino conforme a la fantasía del artista, y así pueden ser combinadas libremente como lo hace la mitología griega, las formas bellas de la mujer con las especies marinas mediante el libre juego de la imaginación. Mas, ¿en qué fuentes tiene origen el arte? Desde luego, no en la abstracción del pensamiento. La creación estética en general no es abstracción racional. Tiene su origen en el sentimiento fantástico, porque puede haber otra clase de sentimiento. Por ejemplo, de un dolor, pero no tiene este sentimiento un sentido fantástico, sino de realidad inmediata subjetiva. Por último, a diferencia de la ciencia, con el fin último del arte es la belleza. Ahora bien, las manifestaciones del mundo jurídico no son un juego de imágenes. La aplicación de los códigos tiene un sentido rígido, no es obra de la fantasía. Las normas no son manifestaciones recreativas para el sentimiento. No tiene el derecho su origen en esa fantasía creadora que tiene un embellecer el mundo que nos rodea. El jurista no persigue lo bello. Claro que puede haber una exposición estética en su escrito judicial, conforme al lenguaje literario, pero ese reflejo estético no proviene del sentido regulativo y normativo, sino de la armonía de las expresiones del lenguaje. Por eso, autores como Gustavo Radebruch hablan de una estética del derecho, pero esta estética no es un conocimiento ni una norma jurídicos. Por lo tanto, el derecho se excluye del orden cultural con respecto a las ciencias y a las artes, aun cuando pueda haber una bella expresión de los principios normativos y un conocimiento científico de ellos. Ahora bien, el derecho y la religión, la ciencia y el arte pueden ser diferenciados, aun cuando existe interferencia entre ellos. Por ejemplo,
Un individuo aficionado al conocimiento científico no excluye su actividad vital de otras manifestaciones ajenas a la ciencia. Dedicarse a la ciencia no es vivir exclusivamente en la ciencia. Hay interferencias con otros estratos, pero también es posible señalar notas diferenciadoras entre ellos. Y por existir características diferentes entre los diversos estratos o estratos de la cultura, se habla de categorías en el orden cultural. El concepto del arte es una categoría del orden cultural. El concepto de la ciencia es otra categoría en este mundo. Es decir, son conceptos genéricos, basados o básicos que sirven para diferenciar un orden de objetos respecto a otro orden de objetos. De lo expuesto, hasta ahora se concluye. 1. El derecho no es un fenómeno de la naturaleza. 2. Es un contenido cultural de la voluntad humana. 3. El principio básico de este orden es normativo o teológico. 4. El derecho no es todo lo que puede ser comprendido en el seno de la cultura. 5. No es ciencia. 6. Tampoco es arte, porque no se cumple con las características del arte, por lo que queda excluido de esta esfera. Ahora, conviene examinar si el derecho es una forma de la vida religiosa. Además de las normas jurídicas, hay normas religiosas. En efecto, la vida religiosa exige reglas para el culto, para la interpretación de la palabra revelada o bien para llegar a la iluminación del carácter místico. Más, ¿qué es lo propicio de la religión o qué es lo propio de la religión? Se expresa como las ciencias en conceptos jurídicos abstractos de objetos sin perjuicio de que haya situaciones de frontera. Por ejemplo, se distinguen los fenómenos físicos de los químicos y sin embargo hay una cierta interferencia físico-química y por eso se ha dicho que es una polémica infructuosa establecer si pueden diferenciarse en sentido absoluto y no pueden diferenciarse en sentido alguno los contenidos religiosos y los jurídicos por los dos posiciones que son por igual justificados e injustificados según el modo o método de investigación. Como pueden haber fronteras absolutas si los intereses humanos son todos de unos y los mismos seres, en el sentido de si son solo se es hombre en cuanto se tienen manifestaciones de vida de los diversos tipos referidos. Así se excluye el derecho de las otras categorías de la cultura. Pero si no es un objeto de carácter científico, ni artístico, ni religioso, ¿de qué orden es el derecho? Es un contenido de carácter normativo. Tiene sus perfiles propios. Ni el arte ni la ciencia son normativos y la religión es tampoco esencialmente normativa, aunque utilice reglas para determinar las formas del culto.